Bueno, ¿pudieron descargar los casos que vamos a ver hoy? Holcim y celulosa, ¿sí? ¿Los hicieron? Ah, estoy pidiendo mucho. Un consejo, un consejillo. Análisis lleva un proceso de madurez un poco lento, ¿sí? Entonces, un consejo para los talleres, yo sé que están hasta las manos, quinto año, las obligaciones, pero como tarda ese proceso, un consejo importante para que lo tengan en cuenta es que traten de venir al taller, a los talleres, sobre todo los dos que quedan. Corto plazo suele ser el sector más fácil de los tres. Recuerden que van a rendir un sector en el parcial aleatorio. Ya después vamos a repetir, seguramente se los han contado en el práctico, el formato de parcial, en el final es exactamente lo mismo, solamente que en el final van conclusiones enteras, en el parcial vamos a pedir solamente diagnóstico, sin otras causas, pero traten de venir a los talleres con el instrumental visto, anoten qué consideran ustedes relevante, porque es ahí donde pueden sacar, che, pero yo opino esto, yo pienso esto. En el práctico del viernes, uno de los alumnos que recursaba dice, es bastante subjetivo, tiene su cierta subjetividad en algunas cuestiones, por eso es importante que traten de venir al taller con el caso visto y el instrumental leído como para ir ganando el ejercicio, porque vuelvo a repetir, por ahí cuesta o tarda un poquito más. Bueno, vamos a alargar con Holcim. Hoy vamos a estar a cargo del taller, la profe Elisa, que está en el Meet. La idea, como les pusimos en el mensaje, la idea es que traten de trabajar ustedes un poco, este es el formato taller, por eso se les llama de esa forma, que ustedes traten de verlo, vamos a tratar de darle unos minutos, lo debatimos y luego vamos a proponer la conclusión. ¿Bien? Sí, Emma, me presento, Antes de... buenas noches. Primero Sí, me presento aquí, se buenas escucha muy noches. bajo, o capaz que yo tengo el micrófono... Bueno, puede estar. Para por las dudas, porque acá no Ahí se mejoró, escucha. profe. Intenta hablar ahí en el mic. Ahí. Bueno, no, simplemente decirle buenas noches a todos. Vamos a ver estos prácticos, como dijo el profe, van a ver que el formato va a ser semejante a cómo lo van a ver en el parcial. Es la misma presentación prácticamente. Así que, bueno, espero que aprovechen esta instancia, que participen y que traten de también de resolver, como dice el profe, de anotar las ideas, de discutir, de hablar así, les agrega valor a ustedes a la hora de estudiar también, ¿sí? De preparar la materia. Bien. Después, cuando finalicemos el práctico, vamos a dar algunos tips de errores frecuentes que solemos ver en la redacción. Este práctico en el parcial es redacción, o sea, tienen que escribir, no es múltiples opciones. Entonces, por ahí cuesta la redacción, vamos a dar algunos tips que, vuelvo a repetir, seguramente lo han visto en algunos prácticos en sus aulas del viernes, pero lo vamos a repetir porque es muy importante que se suele cometer errores, algunos errores que son graves, entonces, para que lo tengan presente, no solamente para corto plazo, sino para largo plazo y para económica también, ¿bien? En el tema de las conclusiones. Vamos a arrancamos con Holcim, ¿sí? La cementera, ¿les parece? Voy a poner a presentar. Igual, por más que ponga a presentar, nos podríamos tomar unos 10 minutitos, si les parece, para que... Hola, ¿querés venir? ¿No? Bueno. Podríamos tomarnos 10 minutitos para leer Holcim, la actividad de Holcim, a qué se dedica, a hacer una revisión del instrumental y luego empezamos a debatir un poco qué es lo que estamos viendo de Holcim. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Sí? 10 minutitos. ¿En la casa bien o no? Sí, profe. Sí, profe.
Lo pueden charlar ahí en grupo también, ¿eh? Hacemos un parate para conocer la industria, para conocer el perfil de la empresa y luego nos metemos al instrumental, ¿les parece? Como para ir haciendo un corte, ¿sí? Bueno, charlamos un rato. ¿Podemos, Dale, profe. ¿sí? ¿Qué podemos destacar de Holcim? Recordemos esto, ¿no? Recordemos las etapas del análisis. No son etapas caprichosas, no es que empezamos a hablar de lo que es la industria, lo que es la empresa, toda la información cualitativa, propiamente dicho, sino justamente porque antes de empezar a analizar los estados contables tenemos que conocer la empresa, conocer la industria a la que pertenece para poder después interpretar conjuntamente con el instrumental y poder elaborar las conclusiones, ¿sí? Recuerden que las conclusiones son la etapa final del informe integral, ¿sí? No, las conclusiones no es el informe, es la parte final, es la parte más importante en donde como analista empezamos a dar la interpretación juntamente con ese análisis que hicimos del instrumental y conociendo el análisis de ambiente de negocios de la compañía. Por eso es importante que antes de meterse de lleno al instrumental, ustedes lean toda la información que van a tener de la empresa. Ustedes no es que tienen que venir, si bien nosotros les damos casos de empresas reales, no es que pretendemos que ustedes conozcan, che, tengo que saber de Habana, le vamos a dar toda esa información cualitativa que es importante que la lean antes de entrar de lleno, porque eso les va a permitir a ustedes al momento de ver el instrumental, por ejemplo, ahora cuando veamos corto plazo, estoy en una empresa netamente relacionada con el sector agropecuario, como vimos el caso anterior del viernes, es lógico que me encuentre con un ciclo operativo bruto medio extenso por los ciclos del agro. Bueno, todo ese relacionamiento es importante que lo hagamos en medida en que entendamos el negocio de la compañía. Si no, no vamos a poder interpretar esos números, ¿sí? Ese es el primer ejercicio que hay que hacer. Leer la información del análisis del ambiente de negocio de la compañía. ¿Bien? Una vez que yo ya me ubiqué, recuerden que estamos en la etapa de interpretación. La información que ustedes, interpretación, el instrumental va a ser un dato para ustedes. ¿Bien? Y la típica pregunta que siempre nos suelen hacer, ¿tenemos que saber el instrumental? Sí, tienen que saber el instrumental. ¿Por qué? Porque más allá que sea un dato para ustedes ahora, no van a tener cómo es calculado, como lo tienen ahora, por ejemplo, si yo agarro la liquidez corriente, ¿sí? Ven ahí la fórmula activo corriente, pasivo corriente. Sí van a tener el numerador, el denominador, las tendencias para ver cómo fue la variación,
pero ustedes tienen que saber qué hay en el numerador y qué hay en el denominador. Por eso los ratios hay que saberlo. Más allá de eso, también va a haber preguntas en el examen teórica o mini casitos prácticos de calcular algún ratio en específico o interpretar algún ratio en particular, por ende hay que saberlo, ¿ok? Entonces, importante, dijimos, conocer la empresa que estamos analizando. ¿Qué podemos decir de Holcim? ¿Qué pudieron destacar como aspectos más relevantes de Holcim? Que tiene como actividad principal la venta de cemento. Bien, perfecto. Actividad principal, industria del cemento, ¿sí? Yo ya ahí en mi cabeza automáticamente viene como una industria muy fuerte, ¿sí? En capital intensivo, ¿o no? Esta industria. Por lo tanto, cuando yo haga el segundo paso de hacer una lectura previa del estado de situación patrimonial, del estado de resultados, como para tomar comentarios generales, y yo ya ahí me tengo que estar imaginando, por ejemplo, cómo va a ser su estructura del activo. ¿Va a ponderar el activo corriente o el activo no corriente en este tipo de industrias, por ejemplo? Y exactamente, va a ponderar el activo no corriente. Entonces yo ya en mi cabeza ya voy manejando qué es lo que espero ver con la lectura previa y luego voy a ir asentando aún más cuando vaya haciendo el instrumental y luego la interpretación. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de Holcim? Acá en el aula, como importante. Un oligopolio. ¿Ah? ¿Qué podemos decir de la posición competitiva? Acá están diciendo que tiene una fuerte posición competitiva, es el segundo jugador después de Loma Negra, ¿sí? Es una industria, es un oligopolio esto, son pocos jugadores, ¿no? En la cancha. Y Holcim lleva el segundo puesto luego de Loma Negra. ¿Bien? Ok. ¿Qué más? Que la industria está relacionada a la evolución en el nivel de actividad de la economía. Perdón, eso es lo que vos quisiste decir, lo de la demanda que está afectado a la industria de la construcción. Bien, ese es un dato muy importante, ¿sí? Muy importante porque eso ya me dice, bueno, la industria a la que perteneces es muy sensible justamente a las distintas variables macroeconómicas, coyunturales del país. Bien, un aspecto importante que les resaltamos, no traten de interpretar la información que nosotros les demos en los casos con la situación actual del país. Bien, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué? Porque no todos los estados contables que nosotros les demos para analizar son del año 2024, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que abocarse netamente a la información que está expresada, ¿sí? No podemos hablar ahora, y bueno, pero ahora hay flotación, tipo de cambio, hubo una devaluación. Tenemos que atenuarlo a lo que nos dice la información y en base a eso realizar el análisis, ¿bien? Para que no confundamos y después llevemos a otras conclusiones teniendo en cuenta eso. Siempre abocándonos a lo que nos dice la información que está en el práctico. Bien, ¿qué más? Acá están diciendo, para. Que Holcim trabaja también más a niveles de venta, no venta, pero mayorista, o sea, está muy relacionado con la obra pública y con grandes obras, o sea, no es que te va a vender para tu casa, sino que a nivel construir un puente o una ruta o algo de eso, entonces tiene que ver con esos niveles también. Bien, y ¿nos dice algo relacionado a lo que vos decís con el poder de negociación que tiene Holcim? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice del poder de negociación con clientes, con proveedores? ¿Cómo será? Porque aparte estamos en el corto plazo, no perdamos de vista que en el corto plazo el ciclo operativo es uno de los subsectores fundamentales, ¿o no?, del corto plazo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué decía de eso? Para decirlo de nuevo.
Porque estás con mucho diálogo, está muy bien. Que tienen fuerte poder de negociación, primero porque son monopolio y segundo porque, nada, o sea, manejan un nivel de actividad del cual pueden imponer sus precios, sus plazos, porque si no, ¿a quién le van a comprar? Muy bien. Yo tengo varios clientes en el banco que hacen transporte a Holcim y me dicen eso, ¿no? Olvídate, no puedo ir a Holcim a decirle, pagame en 30 días, me quedo sin trabajo, ¿sí? Básicamente por lo que vos decís. Bien, en la casa, ¿algo más que quieran acotar o que creen relevante en la lectura que hicieron de la compañía? Tiene un proyecto de aumentar la capacidad instalada. Bien, bien, eso es muy importante, esa información, ¿sí? Esa información es muy importante porque lo leyeron todo esa parte, porque si todavía no leímos el instrumental, no vimos nada, pero dependiendo cómo esté financiando o cómo esté su estructura, tenemos que ver si eso puede alentar, perjudicar o no favorecer la situación que tiene actualmente. Entonces, es un dato importante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Para ver esa inversión, cómo la va a afrontar y cómo puede afectar a su situación que estemos analizando. Muy bien. ¿Qué pide el ejercicio? Esto es lo que le vamos a pedir, esto es lo que le vamos a pedir en el parcial a ustedes de elaborar conclusiones. Bien, le vamos a pedir que elaboren, que redacten. Siempre la redacción es en tercera persona. Ustedes no son Holcim, ustedes son analistas externos que están haciendo elaborando un informe para un tercero. Por lo tanto, no pueden hablar en primera persona, ¿sí? Siempre en tercera persona, ¿bien? Van a tener que hacer una redacción básicamente del diagnóstico. Recuerden que cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de dos cuestiones importantes, la situación y la evolución, ¿ok? Y de la evolución tenemos la causa principal y otras causas. Solo vamos a pedir causa principal en el parcial, ¿bien? Luego en un final va a venir otras causas, va a venir perspectivas, ¿ok? Va a ser completo. Pero ahora en el parcial solamente nos vamos a topar con esta redacción de situación y causa principal de evolución. ¿Bien? Ok. Recordemos que cuando estamos hablando de situación, ¿a qué estamos haciendo referencia? A un momento en el tiempo. Acá están diciendo al cierre del último ejercicio contable que estamos analizando. Bien, es decir, en Holcim, no recuerdo, en Holcim tenemos X1 y X2. Cuando hablamos de situación, estamos haciendo referencia al 30, supongamos que es diciembre, al 31 de diciembre del X2. Y por lo tanto, la redacción de la situación va a ser en presente. ¿Sí? Jamás voy a comparar con el ejercicio anterior. Ese es uno de los errores graves que cometen de mezclar situación con evolución. Lo vamos a recalcar al último. Y ahí si quieren anoten y ya les va a quedar y se van a ir dando cuenta en otros sectores también, ¿no? Pero cuando hablo de situación, hablo al 31 de diciembre. La liquidez es tanto. La suficiencia de tanto. No hablo de aumento, no disminución, no comparo. Y en evolución, en causa principal, la palabra me lo dice, lo que hago es comparar el ejercicio actual con el ejercicio anterior y ver cuál fue esa evolución y cuál fue la causa, si fue favorable o desfavorable. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Vamos a arrancar entonces. Ahora sí, quiero que se tomen 10 minutitos, vean el instrumental y traten de redactar o de ver si la situación de Holcim al 31 de diciembre del X2 es buena o es mala. ¿Sí? ¿Y por qué? Algo importante les adelanto, que seguramente vuelvo a insistir, lo han visto en el práctico. Cada sector tiene su ratio principal. ¿Sí? El de corto plazo, no lo voy a decir para no spoilear, pero en el de corto plazo ya tienen que saber cuál es el ratio principal de ese sector, de este sector que estamos viendo. Ya vamos a ver que en largo plazo pasa algo que no miramos un ratio en específico,
hay uno que es importante más que otro, pero miramos en conjunto 2 o 3 ratios en largo plazo, y en económica, que terminaron de ver con José, el teórico, vieron que la rentabilidad ordinaria es el ratio fundamental en económica. Entonces, eso de que está definido en el árbol, que ustedes lo tienen en el teórico, en el libro, hay que identificar ese ratio fundamental para poder establecer cuáles son las causas. Bien, entonces, teniendo en cuenta en esto, nos tomamos un ratito y traten de determinar si la situación, hablen ahí entre ustedes, también en la casa, ahí charlen. Bueno, no pueden charlar entre ustedes, pero bueno. Traten de ver si la situación es buena, mala, por qué lo trabajemos acá. ¿Cómo van en la casa? Acá se armó alto debate, acá. ¿Qué quilombo vamos a tener? Estás haciendo una...
¿Y cómo vienen? Profe, es muy buena la situación, ¿no? ¿Es Por la- buena? Sí, o más que buena. ¿Cuál fue tu fundamento para decir que es buena? La suficiencia del capital corriente. ¿Y por qué? Y porque aumentó o sea, es diferente. No, aumentó no. En situación, déjame pensar. Porque hice el capital corriente sobre el capital operativo y me dio. Ahí te digo. A ver. 2,7. 2,7, sí. Para mí es muy buena la situación de la empresa, ya que, o sea, él requiere un capital corriente operativo de 976 y cuenta con un capital corriente de 2.636. Por ende es muy bueno. Más allá que también podemos ver la autofinanciación de la empresa, que es bastante sólida, de un 44%, y también podemos mencionar lo del ciclo operativo, digamos, que cuenta con una buena financiación de los proveedores, de 77 días. Está muy afilada. Pasa que Dani... No, soy recursante, Dani chicos. ya la recursó. Ya la Y la recursó, Dani. aprendí. ¿Qué recomendación le puede dar a los chicos que la están haciendo por primera vez, Dani? Chicos, vayan a las clases Ah, mucho, pregunten todo lo que tengan dudas a los profes y nada, vayan a las clases y muchas horas culo silla. está Igual bien. estoy acá, así que no sé qué tanto consejo le puedo dar, ¿viste? Bueno. Bueno. A ver, ¿lo debatimos o no? ¿Estamos en condiciones o quieren unos minutitos más? No, la lectura previa ya fue el trabajo de ustedes previamente. No vamos a hablar de la lectura previa. Situación de la compañía. ¿Sí? Acá, no me acuerdo, creo que Ana. Ana dijo, Ana, corregime si me olvido. Ailén. ¿Ah? Mailén. Ailén. Mailén. Mailén, perdón. Maile dijo, escuchen, para que debatan si ustedes vieron otra cosa o si piensan otra cosa. May dijo, shh, tan charlatán acá, dijo, la situación de Holcim, sociedad anónima, no escriban con mayúscula porque nos están gritando. Por favor, escriban en minúscula, empezando la primera con mayúscula. Sí, se ríen, pero a veces mayúsculas las conclusiones. Espantoso, ¿no? Bien. Medio agresivo ahí. ¿Ah? Medio agresivo. Es agresivo, sí. Dijo May, la situación de Holcim al 31 de diciembre del X2 es buena, ya que la suficiencia del capital corriente es mayor a 1. ¿Están de acuerdo con esa opinión y el fundamento de esa opinión? Más o menos, profe. Acá dicen, está muy incompleto eso. Lo que se dijo ahí, básicamente, es la opinión y el fundamento. Pero esa redacción es como que no escribieron absolutamente nada. ¿Sí? Para que vayan viendo, o sea, haber escrito una conclusión. Ustedes piensen que el análisis de ustedes lo va a leer un tercero interesado en conocer cómo es la situación de Holcim, cómo le vamos a poner la suficiencia de capital, la situación financiera de corto plazo es buena porque la suficiencia del capital corriente es mayor a 1. ¿What? O sea, bueno, entonces, vayamos por parte. ¿Por qué tomamos la suficiencia del capital corriente como ratio principal en el corto plazo? ¿Por qué? Porque estamos analizando si la empresa puede puede seguir con sus actividades principales, o sea, si tiene liquidez para seguir con sus actividades principales en el corto plazo. Por ende, comparamos el capital corriente con el que cuenta con el capital corriente necesario para que pueda seguir con sus actividades en el corto plazo.
Excelente, bien. Ya está, profe, probame, dale. La suficiencia de capital corriente me vincula los dos subsectores principales del corto plazo, que es la posición del capital corriente al poner en el numerador capital corriente con el capital corriente operativo al ponerlo en el denominador. Entonces, es como el ratio principal. ¿Bien? Ok. Bárbaro hasta acá. Pensé que me iban a decir porque lo vi en el arbolito. Bueno. Perfecto. Ok. Que nos dio mayor que 1, 2,70. ¿Qué significa? Que la empresa cuenta con capital corriente superior ¿a qué? Al capital corriente operativo o requerido. Por ahí cuando escuchen operativo o requerido estamos haciendo sinónimo, ¿ok? ¿Y qué implica? Esto es muy importante porque lo tenemos que relacionar a la descomposición con el capital. ¿Cómo se divide el capital corriente? Capital corriente operativo y capital corriente financiero. Entonces, que la suficiencia sea mayor que 1, implica que el capital corriente es mayor que el capital corriente operativo. Por lo tanto, ¿cómo son los activos financieros respecto a los pasivos financieros de corto plazo? Lo cual es mayor los activos corrientes financieros que el pasivo corriente financiero, lo cual es bueno o no. Le permite a la compañía, ante cualquier imprevisto, tener ahí una espalda para responder. ¿Ok? Entonces, vamos bien. Empezamos la situación, tengamos presente cómo fuimos redactando, ¿no? La situación de Holcim a la fecha del ejercicio del X2 es buena, ya que la suficiencia del capital corriente es mayor a 1, ¿bien? Lo que implica que el capital corriente es superior al capital corriente operativo, ¿sí? ¿Cómo lo relacionan con el capital corriente financiero ahí? Lo que implica que cuenta con un capital o con sus activos financieros de corto plazo mayores a sus pasivos financieros de corto plazo. Sí. El capital corriente actual, perfecto, porque estamos analizando la fecha de cierre. ¿Bien? Bien. Pero vieron que en ningún momento miré o hice mención a una evolución. Estoy hablando en presente. Estoy hablando en tiempo verbal presente. Ok, excelente. Dimos el fundamento. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de la situación de Holcim? Bueno, yo había dicho de la autofinanciación de corto plazo, que es bastante buena, tiene un 44% y un 80% de la autofinanciación por EBITDA. Bien. Vayamos entonces, vayamos viendo esto. Ya fundamenté, ¿sí? Mucho cuidado con el numerador y el denominador, ¿sí? A ver, les hago, porque estas son cuestiones que no se deje, lo vamos a reforzar en evolución, que suele ahí ser lo que más error puede llegar a cometer. Pero, ¿qué pasa si el denominador, por ejemplo, hubiese sido negativo? ¿Cómo hubiese sido la suficiencia del capital corriente? Pero vamos por parte. Vuelvo a repetir, si el denominador hubiese sido negativo, ¿cómo me da el resultado de la suficiencia de capital corriente? Negativa. Claro. Entonces, yo puedo decir, si lo estudio de memoria y no interpreto, no razono, digo, la situación es mala porque la suficiencia del capital corriente es menor a 1, negativa. No, en realidad casi no necesita capital corriente, en realidad. Muy bien, y en ese caso no es mala, al contrario, es buena porque la empresa no está requiriendo de capital corriente operativo. ¿Se entiende? Entonces, mucho cuidado cuando analicen el ratio. No vayan de una al número, analicen los componentes que determina el ratio. ¿Ok? Bien, excelente. Luego tengo que mencionar los aspectos de los otros subsectores que sean relevantes para el caso. Un error muy común que pasa en los exámenes
es que empiezan a mencionar ratios por mencionar. Eso no es interpretación. Además, cuenta con una autofinanciación de 44 que se descompone por el margen del 13 y la rotación del 3, el autofinanciación. O sea, hacen una mera mención de instrumental. No es correcto. Eso es prácticamente inválida lo que están escribiendo. Hay que destacar lo más importante que se vea del caso. ¿Bien? Entonces, ya mencionamos la suficiencia de capital corriente. Otro subsector, que muy bien dijo Denis, no puedo no mencionar la autofinanciación. Es importante saber cómo está generando la compañía para autofinanciar su actividad. ¿Qué pueden decir respecto de la autofinanciación de esta compañía? Y acá vamos a entrar en un debate que siempre es arduo, el tema del adjetivo que vamos a utilizar para calificar si esa autofinanciación es importante, es sobresaliente, qué adjetivo le pongo a la autofinanciación. Pero ¿qué pueden decir de esa autofinanciación del 44%? Bien, acá ¿cómo es tu nombre? Lucas. Lucas lo que hizo fue explicar el ratio. No tengo que explicar el ratio. Ya está, ¿sí? No tengo que explicar. La autofinanciación significa que por cada activo corriente promedio que tiene la compañía genera 44 centavos de fondos provistos. No tengo que hacer una explicación del ratio. Sí lo tengo que mencionar y determinar si es importante ese ratio o no en la compañía que estoy analizando. Y acá viene el tema. Es una tercera parte, o sea, del activo corriente. Más Para que- mí es importante. Es casi la mitad, Claro. ¿sí? Es casi la mitad. Por lo tanto, es importante esa autofinanciación del 44%. Ahora, como ya... Es como que, ¿puedo dar un consejo, profe? Como que Sí. tampoco se queden en los porcentajes también, o sea, como que vean los valores absolutos, vean lo que, o sea, como todo. Con todo, sí. Ahora, profe, no, la verdad que yo para poder determinar si esta autofinanciación es importante, yo debería comparar con otra industria o no, para poder ver, entonces, si yo siento, y esto no solamente la autofinanciación, en cualquier ratio que ustedes sientan, no sé decir si el ciclo operativo bruto es largo, es corto, es acorde a la industria, no me arriesgo a decir es sobresaliente, es importante, listo, no mencionen el adjetivo, pero no pueden dejar de mencionar el ratio fundamental del sector, ¿ok? O sea, no podemos no mencionar la autofinanciación, ¿ok? Otra cosa que voy tirando como tips. A ver, no me arriesgo a decir importante, porque qué sé yo, importante, me parece mucho. Bueno, no se quedan una buena autofinanciación. Ahí como que, listo, está bien. No va a pasar jamás, y esto les digo, jamás va a pasar que ustedes tengan una corrección mala, errónea o baja de punto, porque el adjetivo que utilizaron no es el acorde al como proponemos nosotros. Sí estaría mal que la compañía tenga una autofinanciación negativa y ustedes pongan, tiene una buena autofinanciación. Pero ahí no es por el adjetivo de que usaron buena autofinanciación, sino es porque no supieron interpretar la autofinanciación. No estás teniendo autofinanciación y estás diciendo que tiene buena autofinanciación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ok? Entonces, la compañía Holcim presenta una importante autofinanciación del 44%, que si la hacemos acorde a la EBITDA, esta se incrementa al 80%. ¿Sí? ¿Ok? Sí. 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 Pero vos, muy bien, acá, muy bien, buena pregunta. Si yo no pongo eso, ¿estoy mencionando el ratio? Sí,
Porque quien está leyendo el informe de tu análisis tiene que saber si la empresa tiene o no tiene autofinanciación. Entonces, es un ratio relevante, ¿sí? Es importante. Lo que no podemos hacer es estar mencionándole todo el instrumental, pero lo relevante del sector hay que mencionarlo. La autofinanciación se la tenemos que mencionar, ¿sí? De hecho, vamos, a ver, por las dudas, para que no es que no tenemos que mencionar, vamos a mencionar la liquidez es importante. Lo que no podemos hacer es una mera enunciación de todo el instrumental, ¿ok? Ni tampoco de la lectura previa. La lectura previa no puedo estar en mi informe poniendo el activo de la compañía aumentó con respecto al otro ejercicio por el activo no corriente, se está financiando. Eso es lectura previa. La lectura previa es para ustedes, para sacar comentarios generales, ¿ok? Yo me aboco mi análisis en la interpretación. La lectura previa me puede ayudar para ver cómo se movió algún ratio, me sirve para fundamentar, pero no tengo que hacer una explicación de la lectura previa en mi informe de análisis. Sí. Ya repito en la casa que dicen acá. Sí. O sea, vos decís que los FPO ordinarios no, porque vos a los FPO estás tomando en cuenta depreciaciones, ¿sí? El EBITDA, recuerden, es un resultado que no tiene en cuenta, ahí voy a repetir en la casa. Dijeron, profe, la autofinanciación de corto plazo comparado con el EBITDA puede ser a la inversa y el EBITDA saca la depreciación, ¿sí? Saca la depreciación. Entonces, fíjate que termina dando más alto esa generación. ¿Bien? Entonces, volvamos de vuelta a la conclusión. Voy a volver de vuelta al caminito que veníamos haciendo. ¿Bien? La suficiencia, porque así es como lo tienen, la suficiencia, empiezo con mi opinión como analista. La situación financiera de corto plazo para Holcim al 31 del 12, esto que no hace, tampoco hace falta que todo, ¿no? 31 del 12 del Equido, es buena, ya que la suficiencia del capital corriente ¿era de cuánto? ¿O es mayor a 1 o 2,70? 2,70, lo que implica que la compañía presenta un mayor capital corriente que su capital corriente requerido. Esto implica que sus activos financieros de corto plazo son superiores a sus pasivos corrientes de corto plazo. Además, punto seguido, además, tiene una importante autofinanciación del 44% y considerando por el EBITDA se eleva al 80%. ¿Bien? Menciono esos dos aspectos. ¿Nos estaría faltando algo más para corto plazo? Pensemos en los subsectores de corto plazo. El ciclo operativo. Muy bien, fundamental, chicos, fundamental hablar del ciclo operativo. Es fundamental hablar del ciclo operativo en corto plazo. Justamente el objetivo que tiene este sector es determinar la liquidez, la capacidad, entonces, de los compromisos de corto. Tenemos que hablar del ciclo operativo. ¿Y qué podemos decir del ciclo operativo de la compañía? Acá. ¿Qué pueden decir? ¿Cómo lo dirían? La empresa Holcim cuenta con un ciclo operativo bruto de 124 días, ¿sí? Y un plazo de pago a proveedores de 77 días. O sea, como que los proveedores están financiando ese ciclo operativo. Y el ciclo operativo neto es de casi 43 días aproximadamente. Bien. Ok. Bueno. Profe, yo después tengo una duda, después cuando debatan. Bueno. Respecto a los anticipos y eso, de los plazos de anticipo. Bien, ahí lo hablamos. ¿Alguien acá lo redactaría de otra forma, la parte del ciclo operativo bruto? ¿O en la casa también? ¿Alguien que lo haya visto? No, yo para mí lo haría así por, no sé, por tal motivo.
Sí, acá. Para, porque te voy a dar el micrófono porque vas a hablar mucho y después voy a tener que repetir y se me va a ir la mitad de la palabra. No, es más o menos lo que dijo la compañera, pero diría que el ciclo operativo bruto es de 124 días, del cual 77 días son financiados por proveedores y 42 días son financiados por el ciclo operativo. El corriente operativo. Se me arma un quilombo de ciclo operativo. A ver, ¿vos cómo lo dirías? Dale. No, ¿qué diría? El ciclo operativo bruto está compuesto por 124 días, de los cuales netean el ciclo operativo neto 77 en el plazo de pago a los proveedores. ¿Listo? No digo nada. De la necesidad. Ya está. Ahí me gustó, ahí, bien, preciso. ¿Sí? El ciclo operativo bruto es de 124 días. No hace falta que me ponga a explicar. Compuesto por un plazo de cobranza de 31, de 92. No, porque ahí sí estaríamos haciendo eso que mencionamos recién. El ciclo operativo bruto es de 124, fíjense cómo uso es de 124 días. Ahí si se arriesgan o no, teniendo en cuenta la información de la industria, pueden decir acorde al tipo de industria analizada, o si no están de acuerdo, pueden decir, siendo un poco extensa para el tipo de industria que estamos analizando, ¿ok? Dependiendo ahí, vuelvo a repetir, ¿es obligatorio eso? No, le da un jugo especial a mi informe como analista, porque lo que justamente hacemos como interpretación es dar una opinión, algo subjetivo que puede ser el análisis, la interpretación es subjetiva. Un analista agarra esto y va a ver capaz que otra cosa, tiene su parte subjetiva. Bien, entonces, ahí si lo puedo asimilar con la información de negocio de la industria, meto ahí. De los cuales son financiados, eso yo había dicho, el ciclo operativo bruto está compuesto o es de 124 días, de los cuales 77 días es financiado por los proveedores. Y ahí, ¿sí? No, y 4 días, no es relevante esos 4 días de los anticipos de cliente. Volvemos a lo mismo, no menciono cuestiones que no son relevantes, porque ahí es donde está el error. Tengo que aprender a detectar qué es lo importante. No es fácil lo que estoy diciendo, parece fácil, pero no es fácil. Sí, porque te está financiando, fíjate que... exactamente. Chicos, acá, perdón. Aquí me quedé con esto de los adjetivos o de relacionar con la actividad, que acá veo que hay también una consulta en el chat. Recuerden, bueno, ahora estamos en la instancia práctica, ustedes se van a encontrar con el enunciado, el análisis del negocio va a formar parte del enunciado. Si ustedes pueden realizar una asociación, una valoración, es lo ideal, ¿sí? Si no, obviamente, antes de arriesgarse o de decir algo que nada que ver, por ahí un perfil más conservador. Más allá de eso, ¿sí? El día de mañana, si ustedes se dedican a análisis, cuando ustedes lleguen a la instancia de elaborar el informe, de sacar las conclusiones, a la industria la van a ver reanalizado. Van a haber comparado ratios del sector, van a realmente tener un conocimiento y la relación con parámetros de la industria o a lo que tiende la industria va a salir solo esa relación en lo que son las conclusiones, ¿sí? Simplemente para eso, para que no se enrollen con los adjetivos, si pongo el tipo de actividad, si no la pongo, va a estar bien, va a estar mal. Simplemente para eso. No sé si quedó claro la idea a la que quise llegar o no. Yo recontraentendí. ¿Sí? Es lo que estuvimos hablando, ¿sí? Si no puedo asimilarlo, porque, listo, no, pero no puedo no mencionarlo. Profe, a ver, ¿podría haber explicado y abierto el ciclo operativo bruto? Y sí, a ver, no es, bueno, el ciclo operativo bruto
porque creo que incluso la propuesta de solución lo abrimos. El ciclo operativo bruto es de 124, compuesto por un plazo de cobranza de 31 y un plazo de almacenamiento de 93, ¿sí? O compuesto principalmente por un plazo de almacenamiento de 93, porque es lo más importante, también estaría bien, ¿ok? De los cuales es financiado por los proveedores en 77 días. Ya ahí, acá preguntaron, ¿y menciona el ciclo operativo neto? No haría falta porque ya lo estás diciendo implícitamente al ciclo operativo neto si hacemos la resta, ¿se entiende? Pero si lo menciona, no, mencionó el ciclo operativo neto, mal, no. No, es que en realidad no te va a dar el ciclo operativo neto porque tenés también financiado por los anticipos de los clientes. Bien, aparte, sí, ahí tenés 5, 4 días, no sé cuántos días de anticipo de clientes. Bien, ahí vamos a hablar de anticipo de clientes. Para que acá hay una duda. No, mi pregunta era si no es necesario aclarar en la situación el desfasaje o el excedente financiero con respecto a la circularización. ¿Cómo? A ver cómo lo dirías. No, porque para mí en este caso tenemos un desfasaje porque tenemos, digamos, el ciclo operativo bruto es mayor al plazo de pago, digamos. Ya te entendí. Con esa redacción estamos diciendo, tenés un desfasaje de 42 días. ¿Sí? ¿Vos querés monetizarlo? No, muy bien, ya sea lo que... No tienen que explicarlo, ¿por qué? Porque supuestamente quien va a leer un informe de análisis va a ser una persona que está interesada y conoce del tema. No tenemos que explicarle, ¿sí? No tenemos que explicarle, che, ¿qué significa que el ciclo operativo neto? Porque si no deberíamos entrar en la discusión que recién nos dijeron de la autofinanciación. ¿Qué es autofinanciación del 44%? ¿Se entiende? Entonces, vos al mencionar que el ciclo operativo bruto es de 124 y tenés un ciclo operativo neto del 42, ya estás diciendo que ahí hay una necesidad de capital corriente. ¿Sí? Operativo, hay una necesidad. ¿Sí? Que de hecho, incluso la empresa lo tiene en el capital corriente total, porque es superior al capital corriente operativo. E incluso tiene activos financieros mayores que pasivos financieros por cualquier problema o demora que tenga en las cobranzas o en las ventas. Entonces, ya se lo explicamos a todo eso. ¿Bien? Ok. No, vuelvo a repetir esto, no expliquen ratios. ¿Bien? No expliquen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto debería terminar con la liquidez. La liquidez corriente de Holcim, ¿sí? Es ¿de cuánto? Del 1,43. Lo que significa, no, ya está. ¿Sí? Menciono la liquidez porque vemos que la liquidez en el corto plazo es importante, es relevante en el corto plazo. ¿Sí? Muy bien, acá están diciendo, entonces, están haciendo como una memotécnica, ¿no? Hace una memotécnica acá. Entonces, lo que tengo que mencionar del ciclo operativo bruto, del ciclo operativo es, ¿cómo es el ciclo operativo bruto y cuánto de ese ciclo operativo bruto es financiado por proveedores? Sí, la respuesta. Eso es lo que tenés que explicar. ¿Sí? Eso es lo que tenés que explicar. Aunque vos lo creas fácil, se confunden un montón para explicarlo a eso. ¿Sí? Mezclan el plazo de almacenamiento, cobra, hay que entenderlo bien. Porque un error, esto pasa, escribir de más juega en contra a veces. ¿Vieron? Porque yo, estoy copadísimo, empiezo a escribir de más, puedo meter la pata. Entonces, cuidado cuando escribamos de más. Cuidado. No escribamos de menos. ¿Esto qué quieren? Van a decir. Pero no es que, ¿qué quieren? Denis me va a entender. Va a decir, ¿esto qué quieren? ¿Qué quieren que ponga? Va a decir. No. Yo todavía lo estoy averiguando, chicos. Queremos que sea completo. Queremos que sea completo, pero con una redacción técnica, ¿ok? Sí. Creo que había levantado de vuelta la mano. Sí. Sí. Bien. Acá están diciendo
que lo que está viendo en su informe es una mención del instrumental, pero medianamente sacando las cuestiones más relevantes del sector y dándole, por eso decimos que es un valor agregado, pero ya es pedir también, no podemos ser tan exigentes, porque chicos, esto es un ejercicio. A mí yo les cuento mi experiencia personal, me costó mucho, yo analizo a balance a mis clientes para darle los préstamos, y no es que de un día al otro agarre, o sea, es un trabajo importante. Y lo lindo del análisis, si ustedes se pueden ver en alguna calificadora de riesgo el informe de los analistas, es lindo meterle esa parte de asimilándolo con la industria. Por eso le decíamos, si pueden meter esa explicación adicional, un ciclo operativo bruto, bastante extenso para este tipo de actividad, acorde, una autofinanciación importante, o sea, todo ese adjetivo es un valor agregado. Es un valor agregado. Bien, también lo dijo recién la profe Eli. Pero bueno, no me animo porque todavía listo. Pero lo tengo que mencionar, ¿sí? En corto plazo, para hacer un resumen, mi fundamento se tiene que basar en la suficiencia del capital corriente, ¿sí o no? Luego tengo que mencionar la autofinanciación. Tengo que mencionar el ciclo operativo neto, la explicación, y terminar con la liquidez corriente. Porque son los aspectos más importantes, ¿sí o no? Profe, acá en el aula pregunta Mateo si se podría agregar que se encuentra en un descalce financiero. ¿Por qué, Mate, lo ves en un descalce financiero? Más que un descalce, tiene una necesidad de capital corriente operativo, decís vos. A ver, Claro, dice, activa el micrófono, Mateo, si podés. No me anda el micrófono. Esto se recontra da para debatir. Después nos vamos de acá a Papanato, acá al frente del país, y nos ponemos a hablar de análisis con 2 birras y podemos charlar hasta las 3 de la mañana. A ver, ¿qué decís, Mate? ¿Qué decís, Mate? No le anda el micrófono. Si querés, redactá, Mateo, Bien. ¿Por qué pensás que se trata de un descalce financiero? Y lo charlamos. ¿Sí? Chicos, necesidades de capital, ojo, capaz que están asimilando que tener una necesidad es algo, y no es, o sea, todas las empresas, salvo yo creo que en toda mi historia de análisis de real, ¿no? Lo que son retail, supermercados, tienen un ciclo operativo negativo, porque los supermercados tienen un poder de negociación con los proveedores, cobran prácticamente de contado y tienen una alta rotación. Entonces tienen como un ciclo operativo bruto muy chiquito, ¿sí? Muy chiquito, y tienen ahí un plazo de proveedores alto. El resto, todas las empresas necesitan de capital de trabajo, ¿sí? Todas. Sí, profe, y en este caso, o sea, Holcim, ponele, tiene 42 días de descalce financiero, ¿no? Sí. Pero a su vez tiene un activo corriente financiero que puede cubrir ese desfasaje. Tranquilamente lo puede cubrir. Por eso decimos que es buena. Porque con los activos financieros que tiene, neteados de los pasivos financieros, los puede cubrir, ¿sí? Porque recordemos, a ver, chicos, no es que ese descalce se va a ir suplantando o se va a ir compensando con las ventas que haga, con las cobranzas. Es como un círculo esto, ¿sí? No es que está descalzado y va a quedar, no. Al principio, ¿sí? Los que hicieron administración financiera, ¿sí? En proyectos de inversión, esa necesidad de capital de corriente, y después vemos que se estabiliza, porque es un círculo, ¿sí? Entonces, bueno, es la plata que tengo digamos en la calle, por así decirlo, las cobranzas que me tengo que por cobrar, la mercadería que tengo que por vender, ¿sí? Eso es lo que tengo. Pero no es que es un gasto. Profe, pregunto rapidito, así tampoco le hago una mezcla a los chicos. Bueno, en este caso vemos que tiene plazo anticipos clientes. Bien. Que eso vendría a ser un flujo de ingreso que yo voy a tener, porque es plata que me entra de los clientes que me anticipan. Bien. Si yo tengo un anticipo proveedores, entraría dentro del ciclo operativo bruto, ¿no? Porque es un flujo de egreso. Claro, porque hacia tu salida, ¿sí? Exacto.
Exactamente, muy bien. Vuelvo a repetir esto porque es importante. ¿Por qué el anticipo de cliente está con proveedores? Porque si yo, mientras más anticipo el cliente reciba, más estaría financiando mi ciclo operativo bruto, ¿o no? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Pensemos como empresa ahora, porque capaz, si yo tengo una empresa, ¿me conviene hacer anticipo, que mis clientes me hagan anticipo? Y sí, porque me estarían financiando ellos mi ciclo operativo, o no, conjuntamente con los proveedores. Por eso está ahí abajo. En cambio, ¿me conviene hacer anticipo a proveedores? Y no, porque ahí está saliendo dinero, ¿sí? De la compañía. Necesito capital de trabajo, entonces estaría arriba. ¿Se entiende esto de anticipo proveedor, anticipo cliente? ¿Bien? Sí. Ya repito en la casa. Bien. Cambia abismalmente. Muy bien. No entramos acá en la discusión, es muy importante, pero no entramos en la discusión de análisis de las liquidez. Preguntaron, ¿qué liquidez tomamos en cuenta? ¿Sí? El tema de la liquidez, sépanlo por una cuestión teórica, ¿sí? Que tenemos la liquidez común, corriente, la liquidez prueba ácida, la liquidez absoluta, que como analista vamos ajustando esa liquidez para ser más agresivo y decir, a ver, che, si no llegase a vender, ¿cuánto es la liquidez? Si no llegase a cobrar ni vender, ¿cuánto es su liquidez? Pero no entramos en ese análisis de ver, tomamos la liquidez corriente como general. ¿Sí? ¿Bien? Pero está muy bien la pregunta, pero sepan la diferencia por una cuestión teórica o una cuestión de cálculo de un ratio. ¿Ok? Muy bien. Sí, acá otra pregunta. Tenía la duda de cuando hablaba de meter el tema de la industria en lo del ciclo operativo, ¿cómo lo metería al saber que es un oligopolio? O sea, ¿cómo lo definiría metiendo en función a la industria? Muy bien. Bueno, me gustó. ¿Cómo metemos el oligopolio? ¿Ok? Te voy a contestar, en evolución lo vamos a ver mejor, pero te lo voy a contestar en situación. ¿Cómo podríamos meter el oligopolio? Y esto es calle y es práctica y es, ¿consideran un muy buen plazo de pago para el ciclo operativo bruto que tiene la compañía? O sea, ¿consideran un plazo extenso para el ciclo operativo bruto que tiene la compañía? Estamos hablando más de la mitad del ciclo operativo bruto está siendo financiado por proveedores. Yo lo considero alto, ¿sí? Y eso se debe al poder de negociación que tiene Holcim con los proveedores, ¿sí? Lo mismo te puedo decir, una industria de Portland, un plazo de cobranza, ¿cómo lo ves al plazo de cobranza? ¿Alto o bajo para este tipo de industria? No, re bajo. Recontra bajo. ¿Y por qué es eso? Por la participación que tiene Holcim. Por la posición, claro. Por la posición. ¿Se entiende? Lo que sí tiene un plazo de almacenamiento bastante elevado. Tiene ahí stock. ¿Qué dijiste? Pero bueno, ¿Qué dijiste? tiene un plazo de almacenamiento sí. grande. Pero bueno, también es por la industria que tiene, ¿no? Tiene cemento. Sí, muy bien. Volvemos. Sí, no solamente el contexto macro, ¿sí? Acá puede haber pasado, no sé, estos números reales, pero en un contexto inflacionario, toda empresa, ¿qué hace? ¿Se estoquea? Se estoquea. Se estoquea en bienes de cambio. Y más este tipo de industria, en materia prima, se estoquea y obviamente ese ratio, pero bueno, no tenemos ese grado de información tan precisa y tampoco tendríamos el ejercicio nosotros para darnos cuenta de todo esto, ¿sí? Les vuelvo a repetir algo que yo les comentaba a mi grupo del viernes. En las grandes entidades financieras, en los bancos, por ejemplo, los analistas de riesgo, para que ustedes imaginen lo complejo que es esto, ¿no? Los analistas de riesgo o de créditos están
segmentados de acuerdo a la industria que están analizando, justamente porque tienen en cuenta todas estas variables. Tenés analistas que te analizan empresas agropecuarias, analistas que petróleo, analistas de entidades financieras, porque justamente hay que tener un grado muy alto de conocimiento de la industria para saber y poder decir lo que vos dijiste, che, ¿cómo es ese plazo? ¿Sí? ¿O cómo me afecta el sector en esos plazos? ¿Ok? Bien, pero es así. Sí. Acá preguntan con respecto al parcial, ¿qué nos recomienda? ¿Qué precio? Siempre que como analista hay que ser conservador. Sí, bien. Pero si vos lo identificás y vos crees, esto está clarísimo, métele, porque es el valor agregado en tu informe de análisis. Vuelvo a repetir, no lo pones, no es que está mal, pero no podemos dejar de mencionar todo esto que acabamos de mencionar en situación. Vamos, pensé que iba a ser más rápido esto. Vamos con, no sé por qué, se nos fue Eli, se nos fue. Miren, ya después le subo la filmina con la solución. No copien, no hace falta que copien. Está bueno que esto que lo hablamos, pero miren la solución propuesta. La situación, miren la redacción presente. La situación de la empresa es buena, ya que tiene un exceso de capital corriente disponible más allá del necesario para su actividad operativa. Eso que me dice ahí es lo mismo que hicimos nosotros al decir tiene una suficiencia de capital corriente mayor a 1. ¿No es cierto? Hay miles de formas de decirlo, ¿ok? Sigo. Este excedente está compuesto por activos financieros líquidos como caja, banco, inversiones, lo cual indica que la empresa cuenta con suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Lo que estamos diciendo es la deducción que hicimos, que el capital corriente financiero, ¿sí?, es mayor a 1. Por lo tanto, sus activos financieros son mayores que sus pasivos financieros de corto plazo. ¿Bien? ¿Qué más? Adicionalmente, mantiene una importante capacidad de autofinanciación. No me animo a poner importante, porque no sé si el 40 es importante. Bueno, una buena. No, busquemos sinónimos porque ahí arriba ya pusimos buena. Bueno. Igual cuando es evidente, por ahí 40 es como recién decía Dani, o sea, es importante. Tampoco tiene que ser el 100%. Nadie va a tener una autofinanciación del 100%. Así que bueno, me gusta. Es de sentido común. Tampoco tengan tanto miedo de decir si es un número así tan evidente que es bueno, pongan. Vuelvo a aclararles a esto porque después no queremos un reclamo de esto. Profe, usted dijo que por los adjetivos no ponen bien o mal. La autofinanciación llega a ser negativa y ustedes ponen buena autofinanciación, eso está mal. Pero no por el adjetivo bueno que usaron, sino porque no interpretaron correctamente el ratio, ¿ok? Eso es otra cosa. El ciclo operativo bruto es de 124 días, formado por un plazo de cobranza y almacenamiento de 31 y 93 días respectivamente, de los cuales 77 días son financiados por los proveedores. Hermoso. Situación, 2 puntos de 4. Va a valer 2 puntos de 4. ¿Okay? Bien. ¿Seguimos? Vamos a la evolución ahora. Vamos a la evolución. ¿Cómo es la evolución de la compañía? Desfavorable, profe. Desfavorable. Qué negativa que estás hoy, ¿eh? Ay, ¿viste? No, está muy bien. Ojo, que me da miedo esas lecturas rápidas de 17 al 2,70. Acá sí lo puedo ver directo porque el numerador y denominador es positivo. ¿Se entiende? Pero ojo con eso, ¿sí? Porque si ustedes ven que pasa de positivo a negativo, capaz que dicen es desfavorable porque la suficiencia de capital corriente pasó de ser 8 a menos 4. Y resulta que el menos 4 se debió a que el capital corriente operativo es negativo. Entonces eso no es, eso es favorable. Por favor,
No vayan directo al número, analicen numerador y denominador. En este caso, En el otro caso de taller está negativa la suficiencia del capital. en el otro, ahí lo vamos a ver. ¿Bien? Vamos por parte. Empecemos a redactar. Evolución. Evolución es pasado, porque comparo o no. La evolución de la compañía Holcim al tren, no, eso es situación. La evolución de Holcim, Sociedad Anónima, es desfavorable porque la suficiencia del capital corriente disminuyó de 17,04 a 2,70. ¿Están todos de acuerdo con esa parte que estamos mencionando? Sí. Bien. ¿Esa es la causa principal? No. No. Lo que acabo de decir es simplemente mi opinión de cómo es la evolución, no es la causa. Poner eso y dejarlo así es como no poner nada. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y acá que tenemos que analizar numerador y denominador y ver cuál fue la mayor importancia. Y ahí van a venir los pro arbolitos y los no arbolitos que lo pueden ver sin ir a los arbolitos, sin ir al arbolito. Re pro arbolito. Yo soy anti arbolito. Nah, bro, qué distinto que es usted. No, conozco mucho que les encanta el arbolito. Pero, bueno, a ver. Vayamos, analicemos. ¿Qué pasó con el numerador? A ver, vayamos sacando conclusiones. Si fue desfavorable, el capital corriente arriba aumentó. ¿Eso es bueno o malo? Que haya aumentado el capital corriente de la compañía. Es bueno. Quiere decir que es más activo corriente que pasivo corriente. Entonces ahí en mi cabeza no puede decir, y la situación viene por el capital corriente. Y no, si estoy diciendo que es desfavorable y el capital corriente aumentó, no puede venir por ahí. Entonces, ¿por dónde viene el tema? Por el capital corriente. Viene por el aumento que tuvo el denominador. Pero yo creo que tengo la causa principal. Creo. ¿Ah? Creo que tengo la causa principal. ¿Crees que tenés? Bien, no es polies. No es polies. Entonces, la suficiencia del capital corriente disminuyó debido a que si bien el capital corriente tuvo un incremento del 37%, el capital corriente operativo aumentó considerablemente en un 764%. ¿Lo ven a eso? Lo que hizo caer el ratio fue el denominador. ¿Lo lograron ver a eso? ¿Todos lo lograron ver? ¿En la casa todos lo lograron ver? Sí, profe. Bien, ok. ¿Termina ahí la causa principal, ciclo por el capital corriente operativo que aumentó? No. Me tengo que seguir haciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El último ¿por qué? Esa es la causa principal. ¿Ok? Bien. ¿Por qué? Si fue por el ciclo, por el capital corriente operativo, ¿a dónde me voy a analizar? ¿Qué me voy a analizar? El nivel de operaciones y el ciclo operativo de la empresa. Los plazos y el nivel de operaciones, ¿o no? ¿Sí? Pensemos esto, chicos. Si tenemos una empresa y necesitamos más capital corriente operativo para financiar nuestra actividad, ¿por qué viene? O porque estoy, por ejemplo, analicemos cuentas por cobrar, o porque estoy cobrando más tarde, o porque estoy vendiendo más, ¿o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, o viene por los días, o viene por el nivel de operaciones. ¿Qué opinan? Por el plazo, para mí. Viene netamente por el plazo esto. Porque si observamos el nivel de operaciones, que es el denominador, más o menos se mantuvo, ¿sí? Las ventas de 31 bajaron un poquito, e incluso bajaron, debería haber bajado el capital corriente operativo, ¿sí? El costo de ventas también, y las compras también se mantuvieron. Entonces, lo que viene explicando
esta mayor necesidad del capital corriente operativo viene por el plazo. ¿Es la causa principal? Yo le redactaría así. Una desmejora en el ciclo operativo neto que pasó de 8,41 días a 42,86 días, explicado principalmente por un aumento en el plazo de almacenamiento en conjunto con una disminución del plazo de pago a proveedores. Ya la recursó. ¿Se dan cuenta que la recursó? Mirá, para que tenga igual. Contra recurso, no sé qué hace acá todavía, pero bueno, ya me spoileó el resultado. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué hizo que necesitáramos más capital corriente operativo? ¿Estoy cobrando más rápido o más lento? Estoy cobrando más rápido. Eso no puede hacerme faltar o requerir más capital corriente operativo. ¿Estoy vendiendo más rápido o más lento? Estoy vendiendo más lento. 62 contra 92. Eso sí me hace necesitar más capital. Sí, no quiero hablar en primera persona, voy a dejar de hablar en primera persona. Holcim sí necesita más capital corriente operativo para poder financiar, porque está vendiendo más tarde, está tardando más en vender. Y sumado a eso, miren, ya vamos a ver el tema de la importancia, ¿por qué almacenamiento y por qué proveedores y no uno? Bueno, eso es otro tema también a entrar ahora. ¿Y qué pasa con el plazo de proveedores? Si estoy pagando más rápido, si está pagando más rápido, ¿necesita más capital corriente operativo o necesita menos? Necesita más. Entonces, ¿están viendo que ese incremento en el capital corriente operativo se debe al plazo de almacenamiento y al plazo de pago? ¿Lo logran ver a eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Y más o menos en importancia, más o menos, ¿cuántos días aumentaron? Aumentaron como 30 días. O sea, es como que están ahí los dos. ¿Por qué? Porque, chicos, ¿qué pasa? Hagamos un ejercicio. ¿Qué pasa si el plazo de almacenamiento de 63 días pasó a 65 días? ¿Cuántos días aumentó? 3 días. ¿Es importante? ¿Es relevante versus un plazo de pago que disminuyó 20 días? No sé, entonces, ¿cuál sería la causa principal ahí? ¿El plazo de pago y el plazo de almacenamiento o solamente el plazo de pago? Sería el plazo de pago la causa principal. Pero acá vemos que hay una conjunción de estas dos variables que tienen importancias similares. Entonces, muy bien, la causa principal, en donde decimos que la evolución fue desfavorable debido al aumento del capital corriente operativo en mayor medida que el capital corriente. Esto obedece a que el plazo de almacenamiento pasó de 62,80 a 92. Vieron que voy comparando en evolución. Y la disminución del plazo de pago a proveedores de 93,83 a 77,05 días. ¿Ok? Bien. No hay problema. Es que no. Acá están preguntando, ¿tengo que buscar cuál de las dos? No, porque justamente lo que queremos es que relacionen ratios, relacionen todo el ciclo operativo y que no hayan puesto, perdón, ¿no? Y no que hayan puesto, no sé, disminución del plazo de proveedores y en otras causas pongan también aumento del plazo de almacenamiento. Tienen que relacionar el ratio, ¿sí? Por eso, esa es la interpretación del análisis, ¿ok? Bueno, ahí en otras causas sí podés poner, por ejemplo, la variación del nivel de operaciones. Digamos, la caída en la compra. Sí, leve disminución del nivel de operaciones. Muy bien, perfecto. ¿Bien? Ok. Excelente. Che, no fuimos. No fuimos. Yo digo, es más, le digo a Eli, 1 hora hoy el taller. Celulosa Argentina. ¿Qué le dieron de celulosa? Lo vamos a hacer más rápido. Nada, dice. No, yo sí, profe. A ver, contanos rápido. ¿Qué hace? Bueno, se dedica a las ventas de papel y pulpa, ¿sí? Que representa entre el 85 y 90% del nivel de las ventas de la empresa. Está expuesta a la volatilidad de los precios internacionales, ¿sí?
y tiene un No están escuchando vos, Taca, yo te digo, ¿eh? alto grado de proteccionismo. Para. Perdón. Ahora sí. Tiene un alto grado de proteccionismo, lo que ayuda a su estructura de costos. Y bueno, es uno de los principales productores, o sea, está bien posicionado en el mercado, junto con Ledesma, que es otra de las compañías, tienen el 80% de la participación del mercado. Bien. Hacen fábrica de papel. Sí, y tiene otra cosa importante, dice que tiene una alta concentración de deuda en el corto plazo. Ok, excelente. Perfecto, leímos todo. ¿Qué pasó con la suficiencia del capital corriente? Analicen rápido, ¿qué pasó con la suficiencia del capital corriente? Para mí la situación es mala. ¿Mejoró, desmejoró? Si estuviésemos en evolución, ¿qué diríamos? Mejoró. ¿Mejoró? Está bien que la estés haciendo de nuevo. ¿Por qué? Es muy mal. Es mala, no, sigue siendo mala, pero está más cerquita del cero. No, pero desmejoró por los dos lados. Sí, es verdad. El corriente se hizo más negativo, peor. Y el capital corriente operativo necesitas más ahora. Mal por los dos lados, ¿no? ¿Bien? Sí, está para atrás, pobre. Listo. Esto está bueno, que no hagan una lectura rápido del ratio, ¿no? 3,89 bajó a 1,24, es bueno, favorable, no. Analicemos numerador y denominador, ¿bien? Bueno, pero vayamos a situación. ¿Qué dirían de la situación? ¿Es buena, mala? ¿Qué dirían? Es mala. ¿Es mala la situación o no? Sí. ¿Por qué es mala la situación? A ver, si vos estás en el examen del martes. El numerador negativo. No va a poner numerador, ¿no? No, pero decís, ¿cómo lo diría? La situación es... La situación es mala, hay un capital corriente negativo y no me acuerdo el denominador y el capital corriente operativo es positivo, dándote un ratio negativo que habla de una insuficiencia del capital corriente para cubrir. Muy bien. ¿Y qué implica que el capital corriente sea negativo? Si el capital corriente es negativo, el numerador, y el capital corriente operativo es positivo, ¿qué pasa con el capital corriente financiero? Es negativo, por lo tanto la empresa tiene más pasivo financiero que activos financieros, por eso su liquidez como es. Miren cómo tienen que ir relacionando, no es fácil, pero es ejercicio. Por lo tanto, su liquidez, ¿cómo va a ser la liquidez de esta compañía? Tiene que ser menor a 1, ¿sí? Y vayan a ver la liquidez. 0,82, ¿cuánto? 0,82. ¿Bien? Ok, listo. Fundamenté, expliqué por qué. Relacioné con el capital corriente financiero y con la liquidez. ¿Qué más mencionamos de este sector? Ajá, no todo es malo. No todo malo en celulosa. ¿Cómo anexarían la autofinanciación? Si vienen diciendo algo malo, ¿qué nexo podrían usar? Sin embargo, no obstante, sean unos analistas piolas también, ¿eh? No. La autofinanciación, pues, no. ¿Sí? Pero, no obstante, presenta un importante ahí, un opulento, no sé, el adjetivo, un 56% es bueno, ¿no? ¿Sí? Bien, una autofinanciación del 56%, si consideramos por el EBITDA, se eleva al 88%, ¿ok? Y respecto al ciclo operativo, ¿qué pasa? Un ciclo... Ojo que acá, bien, eso dijeron, no varía.
Ojo que eso es evolución. Es evolución. Error grave, confundir con... No comparo en absoluto. El ciclo operativo bruto es de 115 días, ¿sí? Si acá quiero meterle como, está como distribuido de manera proporcional entre el plazo de cobranza y el plazo de almacenamiento, no. Si le quiero meter letra o no. Acuérdense que si se arriesgan puede ser favorable o no. Si no, lo dejo. Es acorde a la industria que estamos analizando, el papel, y bueno, debería conocer o saber muy bien cómo es la industria del papel o no, ¿sí? Para poder decir es acorde a la industria. Si lo sé, si tengo información del negocio, listo, ¿ok? De los cuales 39 días es financiado por los proveedores. 76. Perdón, 39. No, 76. Bien, por lo cual, hay... Yo le agregaría, presente una buena financiación por parte de los proveedores, ¿o no? También métale en algo de riesgo, ¿eh? Métale en un beta ahí, un beta sistemático. Pregunta. ¿Eso sería porque tiene el 80% de la industria? Muy bien. Vos estás con el mercado oligopolio, economía full, muy bien. No, pero eso tiene que ver, creo que es el principal jugador con Ledesma, en donde obviamente tienen poder de negociación. Entonces, le permite ahí mantener un buen poder de negociación con los proveedores de 76 días. ¿Sí? Ahí, ¿cómo lo redactarías? Si estás ahí escribiendo, ¿cómo lo pondrías? Presenta un ciclo operativo de 115 días. Ojo que ahí se cometió un error. ¿Vieron lo que dijo? Dijo, presenta un ciclo operativo de 115. ¿Qué ciclo operativo? Bruto. Pará. ¿Vieron que parece un error tonto? Porque no puse bruto. Pero no es un error tonto. Lo mismo en económica pasa un montón de esto cuando confunden resultado ordinario con pero operativo, ordinario. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, mucho cuidado en la redacción. Seamos específicos. Ahora sí. Era para ver si estaban atentos. Presenta el ciclo operativo bruto de 115 días, bueno, 116, de los cuales 77 está financiado por los proveedores, dado que presenta el 80% del mercado. El 80% del porcentaje. Sí. Ahí le podés agregar como más como una opinión personal, ¿no? De decir, de los cuales 77 días, lo cual se considera importante por su poder en la industria de negociación con los proveedores. ¿Sí? O por su posición, sí, en el mercado. Muy bien, o por su posición, muy bien. ¿Ok? Competitiva en el mercado. Profe. ¿Sí? ¿Cómo? Profe. Sí. Pero ahí hay un segundito, pero viste que le agregaste un valor agregado al análisis. Fuiste linkeando con la información de negocio. Muy bien. Sí, profe, ahí dijeron. Profe, ¿cómo le va? Bien. Y si fuese, a mí me resulta, obviamente sabiendo de celulosa y sabiendo de industria, se entiende por ahí, pero me resulta claro que esté todo tan mal. Sacale el por dos de la reproducción. Perdón, profe. Sacale el por dos. No, decía, me resulta raro que con la posibilidad de negociación que tiene, la situación esté tan mal, y pienso yo, no digo que sea el caso, ¿no? Pero en otro caso que pudiese ser por falta de pago, podría ser que esté, no sé si me explico o no. A ver, ¿qué queremos explicar? ¿El ciclo operativo? Claro, del pago a proveedores, que se incremente por ahí, por esa parte,
por la falta de pago, digamos, no tiene sensación de... En realidad estás disminuyendo tus deudas comerciales. ¿Se entiende o no? Porque de 20 millones a 18 millones, esa reducción de deuda comercial hace que tu plazo, como estás pagando más, tenés una rotación más alta, por lo tanto estás disminuyendo el plazo de pago. Ahí lo vi, se dice. ¿Ok? Ahí está. ¿Cerró? Sí. Clarísimo, Jorge. Gracias. De nada. Solución propuesta. La empresa tiene un capital corriente menor con respecto a la necesidad de sus actividades operativas, por lo tanto su situación es mala. Los pasivos financieros de corto plazo son superiores a los activos financieros líquidos, esto es lo que explicamos del capital corriente financiero, los cuales hacen que su liquidez sea menor a 1 del 0,82. No obstante, tiene una importante capacidad de autofinanciación del 56% y por EBITDA asciende al 88%. El ciclo operativo bruto se ubica en 116 días, de los cuales 77 días es financiado por los proveedores, considerando una buena financiación por su posición por su posición competitiva en el mercado. Y ahí le agregas y te quedas contenta. No escuchaste nada. Bien, excelente. ¿Bien? ¿Están de acuerdo con la situación o no? ¿Qué pasó con la evolución? Es desfavorable. Es desfavorable. A ver, ¿por qué desfavorable? Este está bueno esto. Perdón, Dani, espera. Este está bueno porque acá es desfavorable por numerador y denominador, ¿o no? ¿Lo ven? Sí. Entonces tenemos que buscar cuál es el que tiene mayor impacto, o el numerador o el denominador, para poder establecer la causa principal. En cambio, en el caso de recién, pasaba solamente que era desfavorable por el denominador. No teníamos ahí, ya está, ya como que la teníamos un poco más servida el caso anterior. Bien, ahora sí, Denis, perdón que te corté. ¿Qué querías decir? No, iba a decir que para mí viene por el lado del ciclo. Denis salió de la sala, dice ahí. No, viene por el capital corriente operativo. Porque... ¿Seguí en Brasil? Sí. ¿Hasta cuándo? Y espero que por muchos años. ¿Tenés que venir a Randy? Y sí, voy en julio. Okay. Nos vemos. Bueno, dale. Bueno, para mí viene más por el lado del ciclo operativo, capital corriente operativo, porque, bueno, aumenta en mayor medida que, bueno, está como medio raro para decirlo, ¿no? No está raro, está bien. Hay que encontrarle las palabras técnicas, pero lo estás diciendo bien. Lo estás diciendo bien. O sea, es un conjunto en realidad, pero está mayormente explicado por el capital corriente operativo, por el aumento del capital corriente operativo. Acá podemos entrar en un debate. En este caso podemos entrar en un debate, ¿o no, Eli? Podemos entrar en un debate. Es lo lindo de la materia que tiene a veces. Pero básicamente, ¿dónde está el mayor impacto? ¿Qué opinan? Acá, a ver, acá en la casa, escuchan, en el aula, ¿qué dicen? ¿Lo ven todo que viene por el mayor impacto en el denominador? Muy bien, porque tiene un aumento mucho más proporcional que lo negativo que se hizo el capital corriente, más negativo que se hizo. ¿Lo logran ver a eso? Ojo con el tema del análisis de un ratio, Tómense tiempo para ver, si aumenta un ratio, ¿por qué? Es por el numerador. Esa cuestión matemática es importante, ¿no? Sí, es importante guiarse por los porcentajes. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces, la evolución es desfavorable, ¿sí? Es desfavorable, ya que... Seguir diciendo... ¿Cuál fue? Denise.
No me abandones. Ay, discúlpame. Bueno, la situación de la empresa es desfavorable. No, la situación no. No, perdón, la evolución. Ah. Ya, y acordate de hablar en pasado. La evolución fue. Fue desfavorable. Ah, bien, para que me anoto eso. Bien. La evolución fue desfavorable. Debido a que empeoró el ratio de la suficiencia del capital corriente. Esto se debe a, bueno, a un aumento del capital, un gran aumento del capital corriente operativo y en conjunto con una disminución del capital corriente de la empresa. Bien, teniendo este primero, mayor impacto. ¿Sí? Sí que, si no, bien. Ya está, porque cuando vayas a la causa principal, porque lo que acabas de decir es la causa principal. No es mi opinión. No, ¿qué es lo que acabas de decir? Mi opinión. Tu opinión y tu fundamento. La causa principal, entonces vamos a ir, y acá abrimos el árbol. ¿Sí? ¿Ok? Si viene por el capital corriente, si fuese la causa, de mi opinión, el capital corriente, ¿a dónde me voy a ver la variación del capital corriente? Al estado de... Ahí lo voy a ver. Y ahí voy a tener la causa principal. Vuelvo a repetir esto. Si el fundamento de mi opinión viene por el capital corriente, me voy al estado de variación del capital corriente y ya explico por qué aumentó o disminuyó. Si fue por los FPO, si fue porque la empresa se financió, hizo compra de adquisición de propiedades, planta y equipo, tomó préstamos con parte, bueno, lo que sea, lo que me diga el estado de variación del capital corriente. ¿Ok? Si viene por el capital corriente operativo, que es el denominador, ¿a dónde me voy? Me voy a lo mismo que vimos recién en Holcim. ¿Ok? ¿Bien? Exactamente. ¿Y por qué es? Este es la gran. Señora Victoria Oyola, por favor, venga a explicar por qué cómo me abandonó, cómo me cortaste las manos hoy. La gente sabrá eso. Viene por el plazo, por el nivel de operaciones. Yo el nivel de operaciones, discúlpenme, pero yo lo veo similar, Para mí viene por el plazo. ¿Vos la tenés clara? Ustedes dos. Vamos, Denis. La tienen clara. Nivel de operaciones, las ventas aumentaron un 11%. Los créditos por venta se mantuvieron. Ahí está todo igual. Plazo de almacenamiento. El costo se mantuvo. Los bienes de cambio se mantuvieron. Plazo de pago. El plazo de pago. Las compras se mantuvieron. O sea que el nivel de operación se mantuvo. Pero reduje, me pidió cancelar más rápido mi proveedor. Entonces, ¿por qué viene? Por el plazo, no por el nivel de operaciones. ¿Lo logran ver eso? Es importante, ¿sí? ¿Vos no? Bueno, lo lamento. Tengo confianza, nos vemos los lunes, nos vemos los viernes, ya los miércoles ahora. Escuchá, a ver, ¿cómo te lo explico? Bueno, mira, ¿qué tenemos en el denominador? Acá, ventas. ¿Qué pasó con las ventas? ¿Cuánto? Un 11%. Ahí nada más. ¿Sí? ¿Y los créditos qué pasó? Acá, bien, el 11. ¿Qué pasó con los créditos? Ahí, también tuvieron ahí. O sea que no hubo variación ni en el nivel de operaciones. Apenas aumentó venta y los créditos se mantuvieron, lo cual hizo que, mira, el plazo se mantuviera, ¿o no? ¿Sí? ¿Ok? Si vos tuvieses, escúchame, si vos tuvieses que fundamentar por qué los plazos de cobranza disminuyeron y tiene que ver por el nivel de operaciones, ¿sí? Pero acordate que estamos hablando de por qué la evolución era desfavorable
por un mayor requerimiento del capital corriente. Entonces, que vos ahora cobres más rápido no puede ser tu causa. ¿Sí? Tu causa, ¿qué puede haber hecho que necesite más capital corriente operativo? Que haya aumentado el plazo de cobranza, que haya aumentado el tiempo que tardo en vender o que me haya disminuido. Acá está clarísimo que viene por esta parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás vendiendo igual y estás cobrando más rápido. Entonces, ¿por qué estás necesitando más capital corriente operativo? Viene por el lado de los plazos de proveedores. Ahora bien, ¿porque estás comprando más o porque estás pagando más rápido? Estás pagando más rápido. ¿Sí? Porque estás comprando, mira, estás comprando igual. ¿Se entiende? Entonces no puede ser por el nivel de operación. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, muy bien. Causa principal, plazo de pago de proveedores, que ¿qué? Que disminuyó de 87,84 a 76,73. ¿Sí? Vamos a ver. Sí. Claro, y para igualar, acuérdate que tenemos la variable con IVA y sin IVA para igualar, homogeneizar el ratio. Sí. Sí. Bien. Exactamente. Bien. Ok. Si bien no se lo vamos a pedir en el examen, acá les pusimos porque acá no leímos, pero este ejercicio pedía que elaboremos las conclusiones del diagnóstico. Decía así, elabore las conclusiones del diagnóstico. El anterior decía causa principal, que es lo que le vamos a pedir en el parcial. ¿Qué tengo que mencionar como otras causas de corto plazo? Y bueno, a ver, ya expliqué el tema de cómo vino el capital corriente operativo. ¿Qué me quedaría por explicar? El numerador, ¿o no? Claro. Me quedaría explicar el numerador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con el numerador? Es muy importante. Que no haya sido causa principal, no es que no es importante. No fue lo más importante, pero es importante. Y había una gran disminución o un aumento del negativo del capital corriente. ¿Y en dónde va a estar la explicación de eso? En el estado de variación del capital corriente. ¿Cómo interpretan el estado de variación del capital corriente? A ver, ¿quién se anima a interpretar el estado de variación del capital corriente? No me diga, tiene una gana variable por variable, general. Yo lo interpretaría como que las actividades principales de la empresa producen un fondo positivo, una ganancia de 17.700. Una importante generación de FPO, sí. ¿O no? De 17.780. ¿Y quién genera esos FPO? ¿Quién lo está generando? Las ganancias del ejercicio, ¿o no? ¿Sí? Bien. ¿Puedo seguir explicando eso en corto plazo? Me voy al estado de resultado. Y en la autofinanciación. ¿La ganancia está siendo más alta? ¿Por qué no? No, porque es otra situación. Porque eso es situación económica y es un error grave en el examen pasarse de un sector al otro. Por eso en el arbolito que ustedes tienen en el apunte, cuando va a los FPO, ahí les dice sector económico, como que no siga avanzando explicando eso. Porque me tendría que meter al estado de resultado que no es el sector que estoy estudiando. Ojo con eso. En corto plazo no pasa tanto, pero ya van a ver que sí pasa mucho en largo plazo pasarse a económica. ¿Sí? Eso pasa mucho, ahí lo van a poder ver mejor. Entonces, ¿pero quién absorbió los FPO? Las deudas financieras. Las transferencias de la deuda, entonces. A que si bien la empresa tuvo una generación importante de FPO, fueron absorbidos por las transferencias de deuda financiera a largo plazo, de largo a corto. Eso es lo que se menciona en otras causas, ¿sí? Que hizo disminuir el capital corriente. ¿Ok? ¿Bien? Y después, obviamente, no dejemos de mencionar la autofinanciación.
Pero ojo, y esto ya más para final, ¿no? Mencionar una variación de un instrumental en evolución es como decir, no sos un analista. Si yo agarro los estudios médicos y digo, y la diabetes me aumentó, la glucosa me aumentó de 1,2 a 3, y no necesito ser analista. ¿Por qué? Ahí es donde entra el analista. Entonces, un error muy común, vuelvo a decir, es decir, importante o aumento de la autofinanciación. Ok, bien, pero ¿por qué? Entonces me voy a explicar la causa, ¿sí? Aumento de la autofinanciación debido a ¿qué? A la importante generación de los FPO. Y ahí estoy llegando a la causa. ¿Está claro? Esto que le sirva más que todo para un final que se pide completo. Cuando escriban otras causas, no hagan una mera mención de tendencia de ratio. ¿Sí? ¿Ok? Lo vamos a recordar en los otros sectores. Allá vos levantaste la mano. Esperen, no se vayan. Exacto, sí, exacto. Acá están diciendo, repito, que exactamente. Acá están diciendo, por eso no lo explicamos. A ver, el ratio de la suficiencia de capital corriente empeoró, lo explicamos por las variables, ¿sí? Esto que pusimos, la suficiencia del capital corriente, si bien no, porque no hubo nada, tuvo un aumento más significativo del capital corriente requerido, sumado a que el capital corriente se hizo más negativo aún, ¿sí? Pero siendo este primero el de mayor impacto sobre la suficiencia del capital corriente. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ok? Perfecto. ¿Dudas con esto? Sí. Cuando estábamos hablando de la situación, mencionaste, nos dijiste que mencionemos la liquidez, que no confundamos la liquidez corriente con la seca y demás. No. Y quería, o sí. Al principio cuando relacionamos todo, pero quería saber cómo sería aconsejable mencionarlo tanto en este caso como en cualquier otro. Ok. En otro caso, ustedes empiezan en situación. La situación es buena, mala, por esto, explicando la suficiencia del capital corriente, ¿no? Lo relacionan con el capital corriente financiero. A ver, chicos, no es un orden, ¿no? Sí o sí tienen que empezar con el fundamento, ¿no? Es bueno por esto. Después, si quieren mencionar la autofinanciación después y el ciclo operativo bruto después con el neto, no hay problema. Bien, y ahí podés terminar, ¿sí? La liquidez corriente es del, ¿sí? Y terminas mencionando la liquidez. ¿Ok? No, exactamente, no tenemos que explicar, y esto se debe que la liquidez, no, ya si tiene una liquidez mayor de 1, ya se supone que sabemos que tiene activos corrientes mayores, pero y voy a decir, ¿por qué menciono? Porque estamos en el corto plazo y en el corto plazo la liquidez es un ratio fundamental e importante, ¿sí? Bien, claro, bien, pero bueno, no es fácil el ejercicio, o sea, hay que practicarlo, por eso les digo, es un proceso de madurez que lleva tiempo esto, no piensen, ahora me pongo a analizar y saco. Traten de venir a los talleres como visto el ejercicio en donde ustedes, yo lo hubiese encarado por esto, y bueno, y ahí van a ir abriendo un poco la cabeza y madurando esto. No sé si Eli, ¿querés agregar algo? Sí, acá en realidad a Tomás, acá en el chat, no le queda claro por qué la causa principal viene a ser el plazo de pago. Sí, él Bueno, lo se siento queda en que mucho. varió el 12% nada más. Lo que acá, por ahí escrito es más largo, pero tenés que ver conjuntamente, o sea, vos te estás explicando una causa desfavorable. Si vas a lo que son el nivel de operaciones, vas a ver que se mantuvieron, entonces ahí vamos a analizar los plazos, ¿sí? Y el plazo de cobranza había mejorado, por lo tanto, no,
no te sirve para explicar una causa desfavorable, porque si cobras antes es mejor, no va a ser causa principal eso. Entonces vas al plazo de almacenamiento, que también se mantuvo, y cuando analizas el plazo de pago, ahí ves la variación, ¿sí? Por ahí no te quedes en si es poco o mucho, ¿sí? En este caso, al analizar cada una, te vas a encontrar con que el nivel de operación se mantuvo, el plazo de pago ahí pesó en lo que fue el capital corriente requerido operativo, por lo tanto, la causa principal viene por ese lado. No sé si ahí te quedó un poco más claro, Tomás. Sí, listo. Ahí contesto en el chat. Lo dijo por compromiso, seguro. Bueno. Lo dijo por compromiso si quieren. Después analicen bien, o sea, después revisen bien el práctico, ahí. Chicos, esto hay que sentarse, una buena lista de Spotify, unos mates. Sí, como dijo también Denis, ahora sí, ya ponerse en la silla, ver, dedicarle tiempo. Acá, chicos, a ver, otro consejo que los que recursan también me pueden dar el ok, ¿no? Esto, lamentablemente, las variantes que puede haber de esto, o sea, no hay forma de estudiarlo, o sea, no se puede estudiar de memoria, porque las variantes que puede haber son infinitas. Hay que razonarlo para entenderlo y poder redactar de la mejor manera la conclusión, ¿ok? Muy feliz día para mañana. Por más que no trabajen alguno, ser estudiante es un gran laburo, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Y ojalá. Bueno. Y ser estudiante trabajador, doble. Doble o no, doble. Muy bien. Bueno, muchas gracias en la casa por la buena onda, por la participación. Nos vemos. Escuchen, cargadito la semana que viene, ¿o no? 2 prácticas. Cargadita la semana que viene. Martes, práctico de largo plazo. Miércoles, taller de largo plazo. Y viernes, práctico de económica. O sea, estamos viendo los 3 temas de la materia la semana que viene, completo, por favor. Morimos, dice acá Micaela. No. Viernes, bueno, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, y chicos. nos estamos viendo. Un abrazo. Adiós. Gracias, Eli. Nos vemos. Adiós a todos. Buenas noches, profe. Chao. Gracias. Adiós.